Es la raíz de la patria grande, es la historia que habla y que repite. Libertad con dignidad en cada lucha, esperanza y fuerza de su gente. Que resuene como un grito de la historia, la unidad de todo un continente. La Pampa, el Mato Grosso, la Amazonas y sus ríos que suben la pendiente. José Artigas, San Martín, Simón Bolívar, Miguel Hidalgo, Lautaro Zapica, José Martí, Yegro, Zumbi, Juana Zurduy, junto a sus pueblos por la libertad. Hoy persiste la injusticia en los pueblos, la crueldad y la desigualdad. Pisar fuerte en nuestra propia historia, que tantos sueños se hagan realidad. Sentires de la patria grande. Bueno, acá estamos con el Sentires de la patria grande de hoy. Que en sí me vino un poco la idea de traerlo hoy, este tema, de este intento que hizo el general José de San Martín de retornar a su tierra natal, que no se pudo concretar de modo alguno. Y esto surge a raíz de una charla a la cual fui invitado en el día de ayer, en la tarde de ayer, para dar a las maestras y personal docente de la Escuela 1, José Gervasio Artigas de Salto, y de la Escuela número 4 también. El tema, en definitiva, estamos en junio, el mes de Artigas, fue José Artigas. Y agradezco profundamente a dos personas de esta charla, de la cual, o sea, yo charlando de historia me siento como perro con dos rabos, o con tres, capaz. Y bueno, una de las personas es Mónica Barreiro, es maestra jubilada de acá de Salto. Ella estuvo 6 años trabajando en la Escuela José Artigas de Asunción del Paraguay. Ahí no solo que hizo contacto y amistad con este gran amigo y compañero y hermano de la vida, Roberto Schiappapiedra, que vos lo conocés también, Ricardo, cuando participamos en Somos, del programa sobre Sal si puedes. Y bueno, ella se encontraba ya en Asunción del Paraguay cuando fue invitado a dar, con motivo también del natalicio de Artigas, una charla allá en Asunción, en la escuela José Gervasio Artigas, y ella participó de esa charla y bueno, de ahí con Roberto por detrás también salió esta invitación para dar esta charla a los maestros en el día de ayer. 2 horitas de charla. Alguna gente muy interesada, otras caras medio
medio como que no les interesaba mucho el tema, pero, y bueno, se tuvieron que bancar al Bodam. Entonces, en determinado momento de la charla, cuando surgen preguntas o comentarios sobre el exilio y la permanencia de Artigas en el Paraguay, y por qué, digamos, estas figuras vivieron determinados procesos a través de la historia, de ser condenados a ser considerados dioses, después humanizados, después vueltos a criticar nuevamente, ¿no? Y bueno, considerando en definitiva que siempre los grandes líderes tienen personas que los aman y siguen irracionalmente muchas veces sus prédicas, pero también tienen quizá igual o mayor número de detractores, de gente que los odia. Y que no solo le pasó a Artigas, sino que también les puse como ejemplo dos grandes líderes, caudillos, libertadores de América en la época de la independencia de los poderes coloniales, que fueron San Martín y Bolívar. Y tanto José de San Martín como Simón Bolívar, al igual que Artigas, mueren en el exilio, sin llegar a su tierra natal. En definitiva, quizá el hecho de Artigas se lo plantea como una decisión propia de él de quedarse en el Paraguay. Pero volver era muy peligroso para Artigas. Y Artigas no era tonto. Por eso elige no volver, por los peligros. Y tanto San Martín como Simón Bolívar tenían prohibida el ingreso, la entrada a sus tierras natales. Bolívar muere en Santa Marta, en Colombia, sin poder ingresar a Venezuela. Tenía prohibición de ingresar a Venezuela. Y San Martín muere en Francia y con una intención última que hizo, aunque pretendió poder hacerlo nuevamente, pero también las circunstancias políticas que se vivían en ese momento no daban para que regresara. Y bueno, San Martín, después de hacer las grandes campañas de Chile y Perú, con la liberación del yugo español de esos países, en Chile fue más concreta la situación. En Perú, si bien lo logra en un principio, la resistencia española, fundamentalmente refugiada en la zona del Alto Perú, en lo que hoy es Bolivia, y que la aristocracia peruana, limeña, seguía siendo muy monárquica. Y bueno, al final declina San Martín, abandona a Perú después de reunirse con Simón Bolívar en
en Guayaquil, y le entrega la dirección militar a Simón Bolívar para que él continúe, cosa que se da ya con la última batalla que termina con el dominio español, o con el último pedacito de dominio español que tenía esta parte de América. Ya antes de empezar las campañas de Chile y de Perú, Pueyrredón, director del centralismo bonaerense, gobernante de las Provincias Unidas, intima al general San Martín a que dirija con su ejército una campaña para derrotar a los federales. O sea, estamos hablando en aquel momento de Artigas como protector de los pueblos libres de esta Liga Federal, que componían Corrientes, Misiones, Santa Fe, la provincia oriental y Córdoba. Y San Martín se niega y le contesta a Pueyrredón que él nunca va a levantar la espada contra sus hermanos por asuntos de guerras civiles. Y ese es uno de los motivos por los cuales acelera el cruce de los Andes para liberar Chile. Pero como muchos consideran que o estás conmigo o sos mi enemigo, ese fue el concepto de los unitarios, centralistas todavía en aquel tiempo, de Buenos Aires. Y el político que ya fuera, digamos, de contexto y que se impone sobre figuras preponderantes como Pueyrredón o Zarratea dentro del centralismo, y que no estaba cuando se da la batalla de Cepeda, que ganan los federales contra el centralismo, y tienen que claudicar, como lo tuvieron que hacer Rondó, como lo hizo Pueyrredón, como lo hizo Zarratea, y empezar a mostrarse como federales. Y esta persona que no estaba en ese momento ahí, pero que toma el liderazgo del centralismo frente a un poco el desprestigio de estas personas por la derrota, es Bernardino Rivadavia. Pero Bernardino Rivadavia no olvida de que San Martín se negó a combatir a los federales. Y cuando regresa desde el Perú, San Martín, y si mal no recuerdo es en Mendoza que se instala, su mujer, su esposa, y su hija Mercedita, muy pequeña, estaban en Buenos Aires. Ahí se empieza a hacer una campaña a través de la prensa en la cual se le empieza a tildar de traidor a San Martín. Y se le prohíbe acercarse a Buenos Aires, que era el centro del poder.
O sea, por su influencia, por su prestigio, por ser un buen hombre también. De hecho, le llega una carta familiar en la cual se le comunica que su esposa estaba muy enferma. Y San Martín le solicita a Rivadavia de poder llegar hasta Buenos Aires para acompañar a su mujer en sus últimos momentos. Y Rivadavia se lo niega. Muere la esposa de San Martín. Ahí sí puede arreglar con el compromiso de irse de forma inmediata para el exterior. Por lo tanto, llega a Buenos Aires, levanta en poquito tiempo sus cosas, sus pertenencias, toma a su hija Mercedita y se van para Europa. Esto fue en febrero de 1824. Cuando en el 26 cae Rivadavia, él ahí hace el primer intento de volver. Y ofrece su sable y su brazo y todo su cuerpo para combatir al imperio brasileño en esa gesta que se había formado en 1825 a través de la Cruzada Libertadora de Juan Antonio Lavalleja, para liberar a la provincia oriental de aquel yugo que fue portugués en principio y brasileño después. O sea, que la provincia cisplatina volviese a ser la provincia oriental. Pero se da en poco tiempo la batalla de Ituzaingó, que fue la última batalla, o la última gran batalla, y las cosas quedan en tranquilidad, o sea, sin grandes acciones bélicas entre las Provincias Unidas del Río de la Plata, de la cual estaba incorporada la provincia oriental, y el imperio brasileño. Por lo tanto, sin esa necesidad, San Martín no es llamado, pero programa su regreso para 2 años después, 1828. Determinadas circunstancias hicieron que recién en noviembre de 1828 pudiera embarcar de Inglaterra rumbo a Río de Janeiro. El líder de la provincia de Buenos Aires, que era la que estaba de algún modo liderando a las demás provincias, al menos en forma internacional, era Manuel Dorrego, por el cual San Martín tenía simpatía y amistad con Dorrego. Dorrego dentro de lo que era la ideología federal. Cuando llega a Río de Janeiro, el 1 de diciembre de 1828, se entera de la revolución que había hecho Lavalle contra Dorrego. El general Lavalle, que después vamos a hablar un poquito de él y de su amistad con Fructuoso Rivera y su participación el 11 de abril de 1831 en lo que fue
la masacre, la matanza de Salsipuedes, el 11 de abril de 1831. Ya ahí, digamos, quedó un poco desestabilizado, o sea, San Martín esperaba encontrar algo diferente en estas provincias, en su tierra natal. Y ya en Río de Janeiro se encuentra con esa noticia. Cuando llega a Montevideo, que su destino principal o primario, digamos, era Montevideo, para desde Montevideo empezar a hacer las tratativas para poder instalarse a vivir en Argentina, nuevamente. Y la propuesta de San Martín era muy simple. O sea, yo no quiero más que tener un campo, criar ganado y dedicarme a la vida en paz. No quiero saber nada, ni con volver a las andanzas militares, ni con inmiscuirme con la política. Pero se dio un hecho casual que tuvo que, desde la parte del entrepuerto de Montevideo, donde había parado el barco inglés, él pide una lancha para bajar su equipaje. Él estaba viajando con un criado de él, peruano, Eusebio, de nombre, que estaba con él desde Perú desde 1822. Y pide una embarcación para descargar su equipaje. La embarcación que llega es muy pequeña. Por lo tanto, San Martín paga ese flete y les pide que traigan una de mayor tamaño. Ahora, el capitán del barco mercante inglés tenía determinado tiempo para poder llegar a Buenos Aires, o al menos a las balizas de Buenos Aires. O sea, recordemos que Buenos Aires no tenía un puerto natural, sino que llegaban a determinado lugar donde se les permitía llegar a los barcos por el calado, y de ahí venían diferentes embarcaciones que ingresaban por el riachuelo. De otra forma quedaban los grandes barcos enterrados en el barro. Y bueno, ahí llega al otro día a las balizas de Buenos Aires, y ya sabían desde Río de Janeiro que San Martín estaba en viaje. Si bien San Martín se inscribe para viajar en el barco con su apellido materno, o sea, José Matorras, no aparece dentro del listado de viajeros como José de San Martín, sino como José Matorras. Pero ya desde Río de Janeiro habían avisado a Buenos Aires de la llegada de él. Y ahí ya la prensa de Buenos Aires empieza a hablar mal de San Martín. O sea, una prensa que estaba dominada por Lavalle. En Montevideo, San Martín se entera de que Lavalle había mandado fusilar a Dorrego, cosa que lo entristece muchísimo, y sin quererlo llega a las balizas y lo va a visitar poca gente, por miedo a las represalias de Lavalle. Ya con una campaña de prensa muy fuerte hecha en contra de San Martín y su inminente llegada.
él plantea sus intenciones de que lo que quiere ser es un hombre de campo y vivir en paz, sin inmiscuirse ni con la política ni con la parte militar. Pero tanto la delegación del gobierno, que fue a verlo, como sus más íntimos amigos, que fueron los que se animaron a ir a visitarlo, le recomiendan que no baje. O sea, tal como se había acordado previamente, que se quedara en Montevideo para ver la situación. A todo esto también hay que aclarar que San Martín estaba en una situación económica para nada cómoda y que estaba necesitando llegar hasta América para reclamar dos cosas. Una pensión que se le había otorgado por parte del gobierno argentino a su hija Mercedes, Mercedita, y él también tenía una pensión otorgada por el gobierno del Perú y venía a procurar hacerse efectivamente, a reclamar esos derechos que se le habían otorgado y hacerse de esas pensiones. Entonces le dicen sus amigos, quédate en Montevideo, que te vamos a manejar todo desde acá de la mejor forma y tratar de allanar la situación para que puedas establecerte definitivamente en Argentina. Si bien el barco inglés, en el cual viajaba, tenía determinados días de reabastecimiento y de montar gente y carga nueva para volver a Inglaterra, pero pasaba por Montevideo, las autoridades argentinas le mandan un barco, que era un barco que estaba destinado a llevar gente que el gobierno de Lavalle desterraba, y le apuran el viaje a Montevideo antes de que parta el buque inglés. Bueno, llega a Montevideo, hubieron desavenencias con el cura Vidal, que era con quien él ya tenía amistad con él y conocimiento, cuando Vidal estuvo en Buenos Aires, para que él le consiguiese un alojamiento a las afueras de Montevideo, porque no quería estar en el bullicio de la ciudadela capital. Más todavía por toda la cuestión de que los brasileños, que deberían a esa altura ya de haber abandonado Montevideo de acuerdo a la Convención Preliminar de Paz de agosto de 1828, no lo habían hecho y seguían en Montevideo. Y bueno, Vidal no le consiguió en tiempo y forma el alojamiento gratuito, en definitiva, que había pedido de cortesía en alguna casa a las afueras, alejada del centro de Montevideo, de la ciudadela, y va a parar al único café, restaurante y hospedaje que tenía Montevideo en más o menos condiciones precarias, pero era lo mejor que tenía, frente a la Plaza Matriz.
Ahí, el mismo día de su arribo, es recibido por las autoridades o delegados de las autoridades. Uno de los primeros en ir a saludarlo fue Juan Antonio Lavalleja, del cual testigos que vieron cómo se saludaron, cómo se abrazaron, afectuosos, con sonrisas, conversaciones y demás. Se estima que durante los primeros meses del exilio de 1823 de Lavalleja en Buenos Aires, que tuvo contacto con San Martín. O sea que ambos tuvieron contacto y se conocieron en aquel momento, antes de la partida a Europa en febrero de 1824 de San Martín con Mercedita. Había una asamblea constituyente, legislativa y constituyente, creada para hacer la constitución de lo que sería, poquito tiempo después, el Estado oriental del Uruguay. Y habían dos fuertes líderes que fueron lugartenientes de Artigas, compadres, además, entre ellos, que eran los que se estaban disputando fuertemente a ver quién iba a ser el presidente, el primer presidente del Estado oriental del Uruguay. Y estamos hablando de Juan Antonio Lavalleja y Fructuoso Rivera. La llegada de San Martín fue en febrero de 1829. Rivera, que con el ejército argentino había tomado las Misiones Orientales en mayo de 1828, tiene que devolverlas a partir de agosto de 1828 por dictamen de la Convención Preliminar de Paz, en el cual se tenía que establecer que todos los territorios que habían sido ocupados en el periodo de guerra, digamos, tenían que ser devueltos al estatus en el cual se encontraban antes del comienzo del conflicto. Néstor. Sí. ¿Hacemos una pausita y seguís? Cuando quieras. ¿Te parece? Dale, tranquilo. Queda fraccionado bien. Dale nomás. Vamos arriba. Ya seguimos. ¿Qué pasa con Lavalleja y Rivera después de eso? Hay varias cosas. A todas y todos, mi nombre es Estela Vidal, del grupo Inambisequer, que desde hace años venimos haciendo un trabajo de recuperación de nuestra propia cultura charrúa, la recuperación y transmisión. Y también desde hace años venimos escuchando a este programa Marquemos un Norte. Y bueno, en esta oportunidad apoyar y también invitar a que continuemos escuchando este programa también de acercamiento a nuestra cultura. Un saludo, un jarugue. Soy Santiago Chuy Madrán Ferreira, guardamemoria y hombre medicina del pueblo charrúa, guía de la comunidad tribal afroindígena Anuncihuatepaj, y los invitamos a escuchar Marquemos un Norte. Jalaná, CP Ricardo. Te saludo con profundo afecto y feliz de volver a escucharte desde tu programa de temática indígena originaria, Marquemos un Norte. Fuerte abrazo, Inchalá. Alberto, de la comunidad charrúa, y tú. Te saludo desde las márgenes del Plata.
Soy comunidad charrúa, árbol sonriente, polatán olvidado, masal mezqui namatoa, mandicaú, masal mezqui namatoa, que significa traducido, hermano sabio, la madre verde es de todos. Los invito a escuchar Marquemos un Norte. Como comunidad los abrazo con el alma. Jenny Piñeiro, Pueblo Nación Charrúa, Grupo Hidaíteco. Les invitamos a seguir mirando Marquemos un Norte. Mi nombre es Zaira Ferreira, pertenezco a la comunidad Charrúa Soy Pic y a la asociación Les Enfants Charrúa desde Francia. Los invito a seguir escuchando el programa Marquemos un Norte. Les saluda Omar García Rivera de la Ciudad de México. Pues sigan escuchando Marquemos un Norte de Uruguay, este excelente programa crítico de nuestro amigo Ricardo. Regina, así como Cecilia, nosotros trabajamos en la institución de Brasil que se llama Fundación Nacional del Indio. Del pueblo Misquito, departamento de Gracias a Dios, municipio de Puerto Lempira, Honduras. En sí representando a la organización política de nuestro pueblo que es MASTA. Mi nombre es Susana Pacaratoco, soy boliviana de Nación Quechua, departamento de Potosí, en Radio La Choana y sigo trabajando. Mi nombre es Luis Na, vengo de la comunidad maya del Caribe mexicano. Y les invitamos a que sigan escuchando Marquemos un Norte. Soy Alejandro Higuita, comunicador de los pueblos indígenas en Vera, de Antioquia, Colombia. Trabajo en el Cabildo Mayor Indígena de Chigorodó y los invitamos a que sigan escuchando Marquemos un Norte.